es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos siguen, que nos escuchan y que nos ven a través de toda esta tecnología, a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras transmisiones, a través de stream. Estamos por Facebook como Marfil Educación Filosófica, estamos con YouTube como Marfil Educación Filosófica, también estamos con uniminutoradio.edu.co, estamos .com.co, aclaro para que podamos llegar fácilmente a nuestra frecuencia, uniminutoradio.com.co. Estamos también en radio y nos escuchan a través de los 14:30 AM en la ciudad de Bogotá. Somos el programa El Puente, como ya lo decía nuestra presentación, un espacio de diálogo, de creatividad, de encuentro, en el que nos damos cita de lunes a viernes para compartir con ustedes sobre temas relacionados con la educación, con la creatividad, con el mundo de la filosofía para niños. Hoy es día jueves y estamos en una transmisión muy especial sobre el tema de la filosofía para niños, en el que estamos invitando personas para que nos hablen de sus investigaciones, de sus proyectos, de su trayectoria en este tema, en este movimiento de educación filosófica. Yo soy Víctor Rojas y hago parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto, una universidad ubicada en la ciudad de Bogotá, desde la cual hemos venido coordinando diferentes acciones relacionadas también con filosofía para niños en un proyecto denominado Marfil. Así que doy gracias a ustedes por estar con nosotros y a todo mi equipo de trabajo, a Evelyn y a Daniel en la parte técnica. Hoy con un invitado súper especial, una persona que desde hace mucho tiempo ha venido investigando, trabajando en el tema de filosofía para niños y que además nos ha presentado diversos textos relacionados con este proyecto de investigación, ese trabajo. Él ha tenido un interés muy especial hacia el mundo de la argumentación, el campo de la lógica, ha escrito sobre argumentación y sobre cómo esta dimensión cognitiva, crítica en la propuesta de Matthew Lipman, pues tiene un asidero, tiene un lugar especial. Pues estoy hablando de Tomás Miranda, un doctor en filosofía, un maestro del cual hemos aprendido muchísimo, formador en este tema, especialmente en el Centro de Filosofía para Niños de España. Ahí tuve la ocasión de conocerlo hace algún tiempo y hoy tengo la ocasión, el gusto de tenerlo aquí en este programa. Así que, Tomás Miranda, bienvenido a esta emisión del Puente. Víctor, bien hallado, y a toda la audiencia, es un placer estar contigo. Es la segunda vez que me invitas al Puente. Hace ya algunos años que también me invitaste a tu emisora. Y así es. Es un placer estar contigo, verte en algunos encuentros en España. Así es que muchísimas gracias. Pues gracias, Tomás, porque siempre estamos pendientes de ustedes, siguiéndole la pista. Hace pocos días nomás lo vimos por aquí en un evento que se hizo, reconociendo un poco toda esa trayectoria de ciertas personas, como Félix, como Juan Carlos, como usted mismo, que vienen trabajando durante mucho tiempo la propuesta de filosofía para niños, y ahí fue un reconocido homenaje que se hacía en España. Así que le seguimos la pista y sabemos que ha estado lanzando libros, ha estado haciendo muchísimas cosas. Bueno, pues cuéntenos, Tomás, cómo está y cómo, además, cómo recibe esos tiempos de virtualidad y cómo ha hecho para continuar con todas sus inquietudes filosóficas y sobre todo en el campo de la filosofía para niños en medio de la virtualidad, en estos tiempos de COVID. Sí, un poquito complicados y más para la gente de mi generación, que somos bastante distantes de las redes de comunicación, pero no hay que hacer nada más que irte adaptando a lo que hay e ir aprendiendo, continuamente aprendiendo, tengas la edad que tengas. Entonces, bueno, yo me jubilé profesionalmente como profesor, pero eso no quiere decir que me haya jubilado de la vida. Sigo trabajando, inquieto, participando, y la verdad que es un lujo el poder aún mantenerme
bueno, pues activo, el diálogo con los demás, escuchando y escribiendo y aportando lo que uno puede. Hablabas del homenaje que nos hicieron a algunos profesores en España, porque se va a celebrar la fecha el Centro de Filosofía para Niños en España se creó en el 1992. En 1988 fue el primer seminario que se dio en España, al cual vino Ansar, y de allí surgieron pues una serie de personas que tú conoces, Félix García Morillón, Juan Carlos Lago, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues los compañeros más jóvenes han tenido a bien pues a darnos un homenaje, un reconocimiento, y la verdad que fue muy, muy entrañable, muy entrañable. Y bueno, en cuanto a mi trabajo, pues sigo respondiendo a invitaciones que me hacen para escribir y demás, y luego pues sigo también mi labor investigadora. Entonces, el último libro completo que yo he publicado es precisamente Preguntas para pensar en ética, aunque quizá la mayor parte de mi producción en cuanto a filosofía para niños se refiere, trata de la argumentación, como tú has dicho. Así es, de hecho es una inquietud que tengo y bueno, vamos a entrar en esas reflexiones. Doy un saludo a la gente que nos está viendo a través de las diferentes redes y que seguramente también tendrán preguntas para hacerle a Tomás. Pero a mí me inquieta un poco ese salto, Tomás, y es, usted ha venido explorando mucho el tema de la investigación lógica, digamos, hemos aprendido de usted a esa manera cuidadosa para desplegar la criticidad, para argumentar, para formular preguntas. Y ahora nos propone una vía en el campo ético. Revisando un poco su texto, veo que, por supuesto, ahí se sigue conectando con el tema de las preguntas, pero quiero que sea usted mismo quien nos señale por qué entrar a ese territorio y cómo es que se conecta ese territorio con esa misma investigación que usted viene haciendo sobre la argumentación. Sí, efectivamente, mis primeros trabajos en filosofía para niños trataban sobre el tema de la argumentación. Cuando empezamos a dar cursos al profesorado para formarlos en filosofía para niños, claro, el profesorado que acudía a esos cursos eran de filosofía o no de filosofía, de secundaria y de primaria. Entonces nos pareció interesante el que aportáramos algunos textos para ayudar al profesorado que no tenía formación filosófica, para ayudarle, por ejemplo, para trabajar en la lógica y en la argumentación con los libros de Lippmann, el descubrimiento de Hardy, etc. Entonces, bueno, pues yo me lancé a esa tarea de escribir un libro para ayudar a los compañeros que querían pues, consolidar un poquito la formación en lógica para trabajar en sus aulas. A partir de ahí escribí bastantes cosas, pero eso no quiere decir que me cerrara únicamente a ese campo. A mitad por el año 2013, 2012, 2013, nos invitan a unos compañeros, bueno, concretamente a Félix García Morillón y a Lucía Sainz, nos invitan una editorial a escribir un libro de bachiller, un libro de filosofía. Entonces nos repartimos entre los tres los temas, aunque luego revisábamos todos, y a mí me tocó hacer los temas relacionados con la ética. Y bueno, y luego también colaborar como coautor en los libros de valores sociales y cívicos de primaria y sociales y valores éticos en secundaria. Total, que me encontré durante una serie de años trabajando sobre temas de ética, no solo. Entonces, claro, eso me permitió pues, tener un gran material de investigación, de textos, de reflexiones y demás, que una vez que acabamos los libros, me pensé que podía ser una buena aportación hacer algo así, no necesariamente igual, algo así como hice con el tema de la argumentación, hacerlo también con ética, con los temas de ética. Un manual que, entre otras cosas, no un manual, un libro que, entre otras cosas, pudiera también ayudar al profesorado que está trabajando en cuestiones éticas con niños, adolescentes, cafés filosóficos, etcétera, y que ese libro pues, le pudiera ayudar un poco quizá para desarrollar el diálogo filosófico en sus aulas, en sus talleres, etcétera. Perfecto, pues sí, así lo vemos. Y digamos que viendo algunas páginas de su libro, digamos, hemos logrado identificar
esa preocupación, la preocupación de aquellas personas que se dedican a la educación filosófica, por decirlo en un lenguaje muy, muy próximo para nosotros acá en Colombia, los que se dedican a filosofía para niños. Uno supondría que quienes se dedican a esto, a facilitar comunidades de diálogo filosófico, a generar procesos de pensamiento filosófico, son filósofos. Nos hemos encontrado en la experiencia que no siempre, y usted tiene esa preocupación, cómo acompañarlos, cómo formarlos, y se atreve entonces a proponerles textos. Aquí tenemos un libro especialmente orientado hacia el propósito de la ética, que además tiene un lenguaje bien particular, Tomás. Quiero señalar que es un lenguaje ameno, que es un lenguaje sencillo, no es el lenguaje técnico, oscuro, por decirlo así, de alguna forma, solo accesible a aquellos que tengan una formación filosófica. Pero eso supone también tejer y cuidar para que no se convierta en un texto simple en lo que se refiere al tratamiento de los problemas filosóficos. ¿Qué nos diría usted sobre eso? Sobre esos no filósofos que quieren acercarse, ¿qué ingredientes, cómo tendríamos que tener en cuenta unos ingredientes muy particulares para darles a ellos formación y que cuiden el ejercicio de la filosofía muy a pesar, diría yo, que no sean filósofos, Tomás? Sí, eso es un reto que ha existido siempre, pero yo creo que no es difícil. Con buena intención y gran interés por parte de las personas que quieren formarse un poquito más en filosofía y con la facilitación por parte de algunos que quizá, pues nos hemos dedicado más profesionalmente a la filosofía, pues lo que podamos aportar, lo que ellos nos aportan a nosotros y lo que ellos y nosotros aportamos a ellos. Al final tampoco establecemos diferencias. Quiero decir que filosofía para niños no es un proyecto en que todos los dinamizadores de las sesiones tengan que tener formación filosófica. Entonces, tanto en mi aportación desde el punto de vista de la teoría de la argumentación y de la lógica, como en este último libro de preguntas éticas y demás, pues yo no he querido introducir doctrina. Yo no he pretendido que ese libro haga más listos, más sabios, más conocedores a mis lectores sobre cuestiones éticas. Lo que yo he pretendido es implicarme con ellos, incluso reflexionando yo mismo, participando en una especie de comunidad de investigación, de diálogo virtual, en donde yo mismo también presento en el libro a otras personas, a otros autores, cantantes, filósofos, poetas, y estoy pensando continuamente, mientras estoy escribiendo, en qué me preocupa a mí, qué puede preocupar a los demás, y en plan de preguntas, no de píldoras de conocimiento, intento de alguna manera generar el gusto por una reflexión y un diálogo con los textos, con uno mismo y con los demás. Y este ha sido siempre mi planteamiento. Eso ya es un ingrediente, a propósito de la pregunta que hacía, el ingrediente de la pregunta. Para usted es esencial el tema de la pregunta. Lo vemos tanto en el libro de argumentación, por supuesto, como en este libro sobre cuestiones éticas. La pregunta es nuclear. En el libro usted conecta preguntas sobre la vida, las preguntas que nos hacemos en el mundo de la vida, las preguntas de la cotidianidad, y además afirma que las preguntas no son un dominio o un territorio exclusivo de ciertos sectores, en el caso de los filósofos de profesión. Son de dominio, digamos, público. Y traigo una cita que usted tiene en la introducción. Usted señala que la búsqueda de la verdad, la búsqueda del sentido, la búsqueda de la sabiduría es algo propio también de todo ser humano, no solo de un grupo de especialistas. Por ello, afirma, y aquí es donde viene mi pregunta, podemos decir que todos los seres humanos son filósofos. Explíquenos un poco eso, Tomás. Hablamos de los filósofos profesionales y aquí estamos ya un poco democratizando el concepto. ¿Somos filósofos todos? Totalmente. Vamos a ver, una de las dimensiones que nos hace humanos o que caracteriza a los seres humanos es nuestra capacidad de asombrarnos. Y de esto los niños son los que más saben, los niños pequeños. Asombrarnos ante lo que nos rodea. Justamente esa capacidad de asombrarnos nos lleva a hacernos preguntas. Que son preguntas que tienen que ver pues, con nuestra condición, con el sentido, con el final, hacia dónde vamos, qué debemos hacer, qué podemos conocer. Todo ese tipo de preguntas que se hacen ya los niños son las preguntas sin las cuales es imposible el planteamiento o el pensamiento filosófico.
Dicho de otra manera, esas preguntas son la llave para la reflexión filosófica. Digo la llave, porque luego hace falta la reflexión. Si tú a esas preguntas las chafas, las callas, no le contestas, no das ayuda a que las personas vayamos reflexionando, entonces de alguna manera amputas esa dimensión de racionalidad de los seres humanos. La filosofía tiene que ver justamente con esa capacidad de asombrarse, ya lo decía Aristóteles con el zaumache, la capacidad de asombro. Los niños tienen una gran capacidad de asombro. Yo he oído a mayores o a jóvenes que a lo mejor con 15 o 16 años yo ya no me asombro de nada. Pues si tú no te asombras de nada, ya has acabado. Es decir, si tú ya no te puedes asombrar de nada, ya has acabado. Entonces, yo considero que esa necesidad de pensar la realidad es una constante transversal de todos los seres humanos. Y ese esfuerzo por pensar la realidad a partir de las preguntas que no tienen una respuesta en Wikipedia, ese esfuerzo por responder a esas preguntas, que al final esas preguntas se van a convertir en otras y en otras y en otras. Preguntas que la tienes que compartir con los que te rodean. Respuestas que tienen que establecerse en el diálogo. Respuestas que no son nunca definitivas, sino siempre provisionales. Ese juego es el juego de la filosofía, al que estamos invitados todos los seres humanos. Entonces, otra cosa luego son las personas que nos hemos dedicado a estudiar filosofía. Pero eso, yo creo que una de las figuras más significativas de esta forma de entender, de llevar la filosofía a la plaza, al ágora, a la calle, fue Sócrates. Sócrates no pretendía decirle a sus alumnos qué es lo que tenían que pensar. Sócrates ayudaba a pensar, como las matronas, ¿no? De ahí viene la mayéutica, el mayeu es parir. Bueno, pues la visión de Sócrates, como la visión de los que nos dedicamos a estas cosas, no es decirle, no es responder las preguntas que los niños o los adolescentes o los mayores se hacen, sino ayudarles a, por medio del diálogo con uno mismo y con los demás, ir aclarando, dando sentido, respondiendo, pero sabiendo que son respuestas que enseguida van a generar otra pregunta. Y eso creo que es una de las condiciones que nos hace humanos. Muy bien, una condición que además usted hablaba de ese juego del que hay que aprender y del que nos podemos además entrenar, un juego del que no nacemos aprendidos. El ejercicio del filosofar, como usted también lo dice en la misma cita que acabo de traer, a filosofar también se aprende. Se necesita un entrenamiento, se necesita un ejercicio, así como el juego. Podemos ser muy buenos con el balón, pero eso lo hemos hecho porque logramos un entrenamiento para ser unos grandes jugadores, que es además un poco los principios del estoicismo, en esa metáfora del entrenamiento del cuerpo. Así mismo se puede entrenar el pensamiento, y es un poco lo que busca con este libro, el entrenarnos. Y usted señala una manera, una vía, la vía de la pregunta, pero la conecta con el tema del diálogo. De hecho, en el mismo texto plantea la fuerza que tiene el diálogo para poder apoyar ese procedimiento filosófico en el cual el sujeto se mueve. Parece ser que no es un ejercicio aislado. Quisiera que ampliáramos un poco esa explicación. ¿Por qué el diálogo resulta siendo tan fundamental en este ejercicio filosófico? Pues no podemos ser personas razonables si no dialogamos. Porque la racionalidad no es algo que uno posee o no posee, o que posee medio kilo o 2 kilos de racionalidad. La racionalidad, o la razonabilidad, que me gusta más, es la razón aplicada a las condiciones cotidianas de vida. Esa razonabilidad no hay otra forma de ir construyéndola que a través de la escucha y del diálogo, y en concreto del diálogo filosófico. Es así. Tomás. Yo no puedo pensar solo. Somos seres que desde que nacemos estamos oyendo, estamos recibiendo ideas, palabras, nos vamos construyendo con los otros. Entonces, el pensamiento crítico, pensamiento cuidadoso, pensamiento creativo, no puede realizarse si no es a través del diálogo, que contrasta, que me hace el diálogo con un cierto, bastante marcado filosófico. Entonces es un proceso por el cual vamos siendo
más razonables en nuestra conducta, en nuestra forma de entender las cosas, y más en una época en que hace falta un diálogo sereno, sosegado, frente al bombardeo continuo de mensajes que la gente ya adopta sin cuestionar, sin las falsas noticias, mensajes que te van a afectar solamente, van directos a los sentimientos, solo a los sentimientos, a veces los sentimientos más desconectados de la racionalidad. Más si no se construye, si no nos construimos como seres razonables. Muy bien, ha tocado usted diálogo fundamental para construirnos como seres razonables. Y usted ha tomado dos conceptos que además también los trabaja en el texto, y es el de racionalidad, razonabilidad. Bueno, diferencia que también plantea Matthew Lipman en algunos de sus textos. Ya hay incluso acotaciones en el chat, y quiero mencionar una de ellas. Y Eugenio Chavarría, a quien enviamos un saludo, él en México, desde el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños, en Chiapas, nos saluda, y él plantea algo, y es: lo razonable es el equilibrio entre lo racional y lo emocional. Aquí ya nos tocan unos ingredientes muy fuertes que usted los trabaja, incluso en el capítulo 5 hay un trabajo muy fuerte sobre este tema, pero quisiera que abriéramos páginas y usted los explicara más en detalle, esto de lo racional y lo razonable. ¿Cómo es que lo podríamos entender, Tomás? Siguiendo a Lipman, porque la distinción que yo uso está, vamos, en el filial de Lipman, no me lo he inventado yo. La he hecho mía, pero ha habido una persona, Matthew Lipman. La racionalidad, yo la entiendo como una racionalidad crítica que analiza qué medios tenemos que utilizar para conseguir determinados fines. Por ejemplo, si yo soy un empresario y resulta que tengo pérdidas económicas en la empresa, yo puedo hacer o mandar a hacer un estudio sobre qué debo hacer para no tener pérdidas económicas en la empresa. Y bueno, ese estudio pues puede ser, pues vamos a ver cuántos empleados tiene. Tantos, a ver si puede echar a alguno fuera. Y empiece echándolos a los que tienen de cierta edad para arriba, porque eso ganan más que los jovencitos. Así le va. Y además, otra forma de eliminar, de cortar gastos es, pues no emplee usted ninguna medida para los desechos de la empresa, para no contaminar. Échelos al río, los desechos. Luego pagará una multa, pero le saldrá más barata que si usted está invirtiendo dinero en él. Al final, uno aplica todas esas medidas y resulta que efectivamente la finalidad de reducir gastos se ha cumplido. Eso sería un pensamiento racional, ¿no? Fue racional. Racional. Yo quiero ser crítico, lo he juzgado, he puesto un cuestionado y al final he conseguido lo que yo planteo. En la línea de Lipman, ese sería, un poquito traducido, ese sería el pensamiento crítico. Pues, ¿qué tengo que hacer para conseguir determinados fines? Pero yo no cuestiono los fines. Desde el punto de vista moral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista. Entonces, esa sería la racionalidad. Ok, entonces, ¿dónde está la razón? Los sentimientos, las consecuencias, el cuidado del universo, el cuidado de las personas, etc. Entonces, frente a esa racionalidad, él utiliza el término razonabilidad. La razonabilidad sería una racionalidad que está abierta a la crítica, que es cuidadosa, que es creativa, que tiene en cuenta las consecuencias, que tiene que ver con una concepción del respeto y del cuidado de la naturaleza, de las personas, etc. El segundo tipo de racionalidad es a lo que Lipman, me parece una aportación muy interesante, llama razonabilidad. Ser razonable, en donde, claro, evidentemente, la razón está unida con los sentimientos. Somos unidades psicosomáticas. No podemos separar la razón por un lado y los sentimientos por otro. Entonces, llevar esa conjugación de razón y emoción, pasión, sentimientos,
pues es una obra de arte. Conseguir ir configurando de una manera positiva, de una manera creativa, etcétera, esos dos factores es fruto de un esfuerzo, es fruto de un cuidado. Y esa conjugación, entonces, está más próxima al campo de lo razonable, dice usted. Exactamente, eso sería lo que se llama razonabilidad o personas razonables. Tomás, razonable es aquel que le traigo la situación. Usted acaba de ejemplificarla, digamos, con el tema de una empresa y me hizo pensar en algo que está sucediendo en este momento en Bogotá, en Colombia. Hoy es un tema del día que algunas personas están haciendo huelgas porque les están pidiendo cerrar por ese fin de semana sus negocios. Y con el tema de la pandemia, el tema de la cuarentena ha sido una alternativa. Yo quiero planteársela a usted porque quiero que usted nos ayude a pensar dónde está lo racional o lo razonable en una decisión tomada recientemente en la alcaldía de Bogotá. La decisión ha sido que las empresas y las universidades, que todos nos detengamos y nos encerremos este fin de semana, a partir de mañana hasta el lunes, y los empresarios están diciendo, no, es que ya no aguantamos más, los comerciantes de comercio medio están diciendo no aguantamos más, cerrar nuestros negocios nos está llevando a la quiebra, estamos muy mal económicamente, no podemos cerrarnos, no podemos encerrarnos, y nos presentan unos argumentos muy fuertes en términos como lo que usted señalaba ahora de sus empresas y de cómo sus negocios están llegando a la quiebra. Hay muchos negocios que están llegando a la quiebra. La decisión ha sido cerrar y encerrarnos. Y quiero preguntarle, ¿será una decisión, cómo podemos sopesarla? ¿Es racional? ¿Es razonable? ¿Qué piensa usted, Tomás? El problema que me planteas sucede también en España. Que hay una dicotomía o polaridad entre salud o economía, que es como la plantean algunos responsables políticos. Salud. Claro, puede ser un dilema falso. Porque claro, optar por salud, optar es decir, optes por lo que optes, vas a generar un daño. Si optas por la economía, pues a lo mejor va a morir más gente de COVID. Si optas por la salud, muchos empleos van a caer y muchas empresas y demás van a caer, lo cual supone también, la cuestión es muy difícil. Es muy difícil y es fácil, no es fácil en absoluto dar una respuesta, porque además, hagas lo que hagas, vas a ser criticado, sobre todo si es planteamientos políticos. Entonces yo creo que ahí, pues, claro, yo no tengo la solución, porque si tuviera la solución, pues me habrían contratado, ¿no? Ya, te llamaríamos todas las alcaldías del país, del mundo. Entonces, hay que hilar fino, quiero decir. Entonces, claro, pues habrá que tejer con, no sé, pues oyendo la mayoría, todo el que tenga algo que decir, que sea de una manera razonable, con argumentos, con razones, y hacer una valoración. Y quizá a lo mejor no es solo salud sino a ver cómo compaginamos salud y economía. Entonces, este es uno de los planteamientos, otro de los planteamientos que tiene con los dilemas morales. No sé si es un dilema moral, ¿no? Es un problema moral más que un dilema. Metámosle, sí. Ahora metámosle un problema más a este problema, digamos, a esta situación moral. Metámosle otro tema que también usted lo presenta en su libro, y es el tema de las emociones. En esta situación que estamos viviendo de confinamiento y de COVID, también aparece el tema emocional, por supuesto, es latente. Entonces, la decisión ya no solamente entra en el terreno de mi economía, sino que también se nos están muriendo personas y entonces entra una sensación muy fuerte desde el plano emocional que tiene que ver con la vida, entra una emoción muy fuerte porque es que quedarse sin empleo también me afecta a mí emocionalmente, no solamente mis finanzas, sino que yo me siento muy mal por no poder cubrir las necesidades básicas que tengo de alimentación. Bueno, son tantas cosas y entra el territorio de lo moral. Usted mismo señala que aparece esa situación. Hay una tradición que de alguna forma separó lo racional y de lo emocional. Tal vez la modernidad acuñó o acentuó alguno del otro, los separaba por un momento y nos llevaron a creer que muchas veces tenemos que enfriar las emociones, alejarlas tal vez, para poder hacer un uso exclusivo de la razón. Usted nos señala que también eso es en parte, incluso sugiere algunas líneas filosóficas
como Nussbaum, por ejemplo, que han señalado ese lugar que tiene la emoción, la misma Char, el mismo Littman. ¿Cómo analizaríamos entonces ese ingrediente emocional en una situación como la que acabamos de plantear? ¿Cómo funciona esto en esta provocación? Vamos a ver, yo creo que, pues en la línea que dices de Nussbaum y demás, y el propio Littman, que reconoce la influencia que ha tenido Nussbaum en algunos puntos. Vamos a ver, los sentimientos, es que no podemos quitarnos los sentimientos a la hora de tomar decisiones morales, pero tampoco podemos quitarnos la razón. Entonces, de lo que se trata es de conjugar razón y sentimientos. Algunos decían que la razón sin sentimientos, podríamos decir, es fría, los sentimientos y razón son ciegos. Entonces, la educación moral, el crecimiento moral, pasa por ir tejiendo, interrelacionando razón y sentimientos. El problema que yo veo es que últimamente, y más en este tiempo de pandemia, los mensajes que recibíamos, la mayoría, todos iban dirigidos, sobre todo los medios de comunicación, de WhatsApp, Twitter, etcétera, todos iban encadenados no a dar razones, sino a inflamar los sentimientos. Y entonces la gente pues contestaba, se manifestaba, criticaba, Creo que el reto es conjugar razón y sentimientos. Kant, por ejemplo, decía que sería el modelo de razón, de racionalidad. Así es. Si yo cuido a mi madre porque la quiero, eso no sería una acción moral, porque está movida por el sentimiento. Entonces tiene que ser el cumplir, porque es mi obligación, independientemente de los sentimientos que yo tenga hacia mi madre. Y ahí ha habido toda la línea, digamos, cognitivista o racionalista de entender la moral e incluso también la educación moral. Eso ha tenido han surgido otras corrientes, por ejemplo, el mismo Spinoza, en donde las neurociencias han manifestado la importancia que tienen los sentimientos también en nuestro crecimiento y maduración moral. ¿Cómo te vas a poder? Ese concepto, lo que pasa es que creo que en algún momento pongo, por ejemplo, el ejemplo de la indignación. Yo veo una situación que me indigna. Es decir, alguien que está pisoteando a alguien. Bueno, la escena, alguien que está pisoteando a alguien. La calle está aprovechándose, está mal. Ante eso, uno puede tener distintas reacciones emotivas. Bueno, me da igual. No quiero. Y otra persona, al ver eso, se puede indignar. La indignación es un sentimiento que te lleva a actuar, a no mirar para otro lado, sino a defender a esa persona con la que tú has empatizado, aunque no la conozcas. Sin sentimientos, si tú no te conmueves al ver el rostro... No tomo decisión. La línea de Husserl de la filosofía de la liberación. Si tú o de Levinas, de donde viene, si tú ante el rostro del otro humillado, maltratado, mutilado, tú no respondes. Si ante la mirada del otro tú no respondes, tu fundamento moral es muy débil. Entonces, ahora, claro que los sentimientos luego tienen que estar orientados por la razón. Pero yo creo que, claro, porque si no, claro, te dejas llevar por la emotividad y hay sentimientos de todo tipo. Entonces, creo que es muy importante en la educación moral conjugar sentimiento y razón. Esta educación moral, bueno, un saludo especial en este momento, Tomás, a la gente que nos está siguiendo, nos están conectando desde diferentes lugares del mundo. Saludamos a los mexicanos, siempre nuestros amigos mexicanos fieles en las transmisiones del Puente, y saludo a Ani, por ejemplo, nuestra querida Ani, muy bella, especialmente conectada. Adelaida Godínez también nos saluda desde Guanajuato. Nuestro amigo Luz Prieto nos saluda desde España. Nuestro amigo Luis, un abrazo muy cálido, lo queremos muchísimo. Nuestra amiga Tania también de México,
no me atrevo a pronunciar el lugar en el que ella está porque siempre me equivoco. Sinancatepec, creo que ahí me salió. Está también mi amiga Gaby. A Gaby le enviamos un saludo muy especial. Aquí te manda saludos, Tomás. Gaby Vallejo. Por supuesto, Eugenio, ya lo saludábamos. Carmen Alcántar, también desde México, nos saluda. Que a ella le enviamos un abrazo muy cálido también por este mes. María Lucía Salvado nos saluda también, le enviamos un afectuoso saludo, ella también en México. Marisol Hernández desde San Luis de Potosí. Nuestro amigo Iñaki, fiel oyente, a él le tenemos que dar el premio de audiencia Puente. En algún momento nos inventaremos una placa de reconocimiento para Iñaki, que está en Cataluña. A él un abrazo especial. Y hace una acotación, él dice, tú haces viva, Tomás, aquella frase de Ortega y Gasset: la claridad es la cortesía del filósofo, una claridad llena de cuidado por las personas que trabajamos en ella. Aquí toca otra perspectiva interesante y es el del cuidado. Ya le vamos a preguntar también a Tomás cómo es que plantea el tema del cuidado, es el pensamiento cuidadoso en su libro. Está saludándonos desde Colombia, desde Puerto Rico, el reverendo Guillermo Andrés Wilches. Para mi amigo Guillermo Andrés, un saludo muy especial, un sacerdote anglicano. Alex Camargo, un amigo especial desde Roldanillo, Valle del Cauca, en Colombia. Kevin Russo, un egresado también de nuestra facultad, a él enviamos un saludo muy especial, a Kevin. Yurley Pacheco nos saluda desde Barranquilla, Colombia. Lupita López nos saluda desde México. Aquileo Romero nos saluda desde México. Para todos ustedes y los que no han podido colocar su saludo porque nos escuchan de forma asincrónica, pues aquí estamos, hoy con Tomás Miranda, hablando de su reciente libro, Preguntas para pensar en ética. Preguntas para pensar en ética. Un abrazo a todos de mi parte también. Me da mucha alegría saber que estéis ahí y un abrazo muy fuerte. Gracias, Tomás. Aquí estamos. Un libro que además, está muy reciente. Tomás, ¿hace cuánto fue que lanzaste este libro? Nació en septiembre del 2019. Perfecto. Bueno, aquí estamos aprovechándolo, desempolvándolo, sobre todo dándonos cuenta que hay una literatura para los que trabajamos en esto de filosofía para niños que nos ayuda a la formación de docentes, nos ayuda muchísimo a la formación de docentes. Si bien nos hemos basado durante mucho tiempo en el campo de la ética, en una novela como Elisa, por ejemplo, y el manual de investigación ética, aquí Tomás nos propone unas líneas de reflexión que ahondan un poco en las perspectivas de Matthew Lipman y además nos permiten conocer algunas tradiciones filosóficas que nos permitirán comprender la dimensión de la ética, plantear una propuesta de crecimiento moral, de educación ética para aquellos que nos ocupamos de las comunidades de diálogo y de alimentar el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y ético. Aquí está este libro, que yo creo que es una carta de navegación obligada para todos los que somos formadores en el campo de filosofía para niños. Y ya nos estaba señalando Tomás algunos de los elementos, el lugar de la pregunta, el lugar del diálogo, cómo funciona esto del razonamiento moral, el desarrollo del juicio moral en lo que es la construcción de sujetos que piensan filosóficamente. Incluso nos preguntábamos si todos somos seres humanos filósofos y él justamente argumentaba cómo si tenemos una disposición natural hacia el campo de la pregunta y del asombro y de la filosofía, pero tenemos que entrenar esa disposición, hay que formarse para esto. Y aquí hay una propuesta para formarnos hacia allá. Bueno, pues sigamos explorando entonces líneas del libro, Tomás, y quisiera que nos fuéramos para esa vía que tiene que ver con el cuidado. Una perspectiva que además se la hemos escuchado mucho a Margaret Chatz y a Lipman, el tema del cuidadoso y que tiene que ver con también la educación de las emociones y que tiene que ver con esa perspectiva tal vez tardía en Lipman, porque durante mucho tiempo se acuñó esto del pensamiento crítico, pero hay aquí una tercera patica de la mesa que a veces es desconocida, Tomás, creo, y que usted aquí la plantea y que la enmarca también desde la dimensión ética. ¿Qué podríamos decir de esto del cuidado? ¿Cómo es el tratamiento que usted le está dando a este concepto, a esta categoría? Pues ahora cada vez se va hablando más del cuidado, de los cuidados, de las personas que trabajan sobre todo con cuidadores, cuidadoras y demás. El cuidado tiene que ver, entre otras cosas, con la valoración. Es decir, aquello que yo considero que tiene un valor, lo cuido.
Por ejemplo, si tú tienes un jarrón especial en tu casa y por lo bonito que es, por la belleza o porque es un recuerdo de alguien muy querida por ti, entonces tendrás cuidado de ese jarrón. ¿Por qué? Porque para ti es valioso, es algo que vale. Entonces, valen los jarrones, valen las personas, valen los seres humanos, valen los niños, vale la madre tierra, vale, etc. Entonces, de alguna manera, es decir, mi modo de ser en el mundo tiene que ser cuidadoso, tiene que ser respetuoso, respetuoso con los procesos de los demás, respetuoso con las situaciones de los demás, respetuoso porque al escuchar y dialogar con los demás, y tiene que ser cuidadoso con aquellos valores que consideramos que nos hacen, que valen para que nosotros nos realicemos como seres humanos, como buenas personas. Entonces, cuidar todo eso tiene que ser una de las dimensiones de la ética. Sin cuidado no hay ética. Es decir, sin cuidado no hay ética. Y quizá el mayor es la madre tierra, con los compromisos o las consecuencias que eso tiene desde un punto de vista ecológico, respetuoso, igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser. Y acabo. Y si hay algún objeto o persona a tu alrededor que es más débil, que es más frágil, pues quizá tendremos que aumentar o acentuar el cuidado de esas personas. Es así como creo que nos vamos construyendo los seres humanos. El cuidado es, por ejemplo, a la hora del diálogo. Hay que ser cuidadoso. Incluso, fíjate, utilizándolo con la argumentación, incluso hay, llamemos falacias, etcétera, que tienen que ver con el no escuchar, el rechazar, el callar, el tapar, el no. Eso tiene que ser, son virtudes también relacionadas con el cuidado, incluso relacionadas con la argumentación, con los procesos de diálogo. Así es. No sé si sí, Tomás, quería plantearte algo al respecto, porque usted mismo señalaba al comienzo de toda la, voy a decirlo con un término muy comercial, toda la propaganda que ha tenido actualmente el concepto cuidado. Está de moda, por decirlo de alguna forma. Son de esos conceptos que aparecen ahora y nos están hablando de prácticas del cuidado, incluso en términos de salud, porque estamos en una pandemia. Entonces, el cuidado que tenemos, quédate en casa, lávate las manos. Ahora, yo creo que nunca en la vida nos habíamos lavado tanto las manos. Ya las manos son como medio blancas, porque ya con tanto cloro encima de ellas y demás. Pero, ¿a qué me refiero con esto, Tomás? Que a pesar de toda la propaganda que ha tenido el cuidado, sigue siendo una práctica descuidada, es decir, no es que estemos muy naturalmente dispuestos a la escucha, a la atención al otro, al cargar con el otro en un concepto etimológico de lo que significa comunidad, de ese comunus. No estamos tan acondicionados a eso. Nuestra práctica incluso con el medio ambiente, que claro, se ha proliferado toda una campaña para prácticas de cuidado. De todas formas, no somos tan cuidadosos. El desecho, las basuras, el plástico, tantas cosas, yo creo que dan cuenta de que el hombre, naturalmente, ese Homo sapiens, no es un homo cuidadoso, no es una persona tan ética en ese sentido. Y usted mismo lo plantea en su texto cuando hace referencia a que podemos pensar y actuar descuidadamente. ¿Por qué será que ese pensar no necesariamente está tan conectado con el actuar descuidadamente, con el actuar cuidadosamente? No nos hemos encontrado, tal vez, Tomás, incluso en nuestros ejercicios formativos, con unos filósofos no cuidadosos y no hemos tenido incluso escuelas filosóficas de mucha argumentación, mucha razón, por decirlo de alguna forma, pero poca consideración afectiva, poco desarrollo emocional, cuidadoso. Y lo planteo, justamente le traigo a usted su misma pregunta. ¿Pensar y actuar descuidadamente, con interrogante? Muchas veces pensamos descuidadamente y actuamos descuidadamente, porque no nos paramos, porque no somos capaces de observar bien el entorno en el que estamos,
la situación del otro. Entonces, es que el pensar cuidadosamente exige un esfuerzo. Como pensar, ¿eh? O sea, pensar exige un esfuerzo y pensar cuidadosamente exige un esfuerzo y una sensibilidad. Que te permite captar cómo está el otro, cómo están sus sentimientos, cómo está, porque una misma palabra en un momento determinado de una determinada persona le puede generar, le puede producir una reacción, a otras personas otras. Hay que evaluar todo eso. Eso no quiere decir que no utilicemos la razón. A mí hacer esta dicotomía es complicada porque luego en la realidad va todo mezclado. Pero bueno, Okay. Va todo mezclado. Pero bueno, en algunos momentos la razón tiene que ser fría. Es decir, tomas decisiones y me imagino que, por ejemplo, yo no me dejaría operar por un cirujano si ese cirujano está muy ligado, esa persona es mi hermano, o es mi padre, o yo soy su hijo. Quizá en esos momentos es mejor que te opere otra persona que no esté tan implicado emocionalmente en ese momento. Por supuesto, que esté más frío. Pues claro que sí, como va a ser de otra manera. Pero en el contexto de la vida cotidiana, el ser cuidadoso exige un esfuerzo, porque exige intentar ponerte en el lugar del otro. Y ponerte en el lugar del otro ya es un esfuerzo, entonces, yo creo que es muy importante. Tomás, Claro que podemos actuar descuidadamente sin pensar en las circunstancias, en las consecuencias de lo que decimos, lo cual no quiere decir que tengamos que no sé, ser blandos a la hora, no sé si la metáfora de la blandura, no sé si tengo que decir que tenemos que ser blandos en nuestras razones. Como aceptarlo todo, entonces aplaudamos todo, te doy besitos porque... Que tienes que indignar y que tienes que luchar y que tienes que decir las cosas como son, aunque no te gusten oírlas. Una cosa no quita lo otro. O sea, no estoy hablando de la blandura, muelle, no. Estoy hablando del cuidado. Estoy hablando del cuidado y del respeto a la dignidad de la persona. De todas las personas. Eso no quita para que tú luego no puedas confrontar, incluso, discrepar, etcétera, etcétera. Tomás, usted ha señalado, claro, que la presencia de lo cuidadoso, así como del razonamiento moral, de todo el razonamiento moral, el desarrollo de una persona razonable, el ser filósofo se cultiva, se forma, se entrena, hay que desarrollar unas prácticas especiales de formación hacia eso, y lo que usted está proponiendo además es una ruta, de alguna forma es una base filosófica, pedagógica, para desarrollar ese juicio moral. Filosofía para Niños lo hace, hay una propuesta en Filosofía para Niños para hacerlo, y seguramente alguien que venga y nos escuche y que no conozca de Filosofía para Niños se hará la pregunta del millón, la pregunta clásica, y es ¿cómo? Ustedes dicen que Filosofía para Niños cultiva eso, ustedes creen que no hay y predican un pensamiento cuidadoso, dicen que hay. ¿Cómo es eso que Filosofía para Niños lo hace? ¿Qué respondería usted a esas personas? ¿Cómo es que Filosofía para Niños se ocupa del cultivo de este tipo de pensamientos, de este razonamiento moral, de la formación del carácter, de la formación ética? ¿Cómo lo hace Filosofía para Niños? Creo que Filosofía para Niños no tanto predicamos, vamos a ver, no tanto se trata de predicar, sino hay que hacer las cosas. Entonces, pues es la práctica. Es desde los primeros momentos desde los niños más pequeños hasta sin fin, sin límite de edad, pues a través de las prácticas de diálogo y de investigación filosófica. Digo filosófica porque es capaz de cuestionar las preguntas, plantearse las preguntas que no tienen contestación científica. Pues claro, si te encuentro la distancia de Madrid a Bogotá, pues eso lo miras en la Wikipedia y te puede decir a qué distancia hay. Pero hay otras preguntas que no tienen una respuesta, o la ciencia no puede dar una respuesta. Lo cual no quiere decir que tengamos que pasar de la ciencia a la hora de dar respuesta. Entonces, fundamentalmente es creando comunidades de investigación. Convertir el aula, en los contextos escolares, convertir el aula, en otros contextos, convertir la sala, el café, en comunidades de investigación filosófica. Y repito, el concepto de filosófico. Se cuestionan las cosas, por qué, en qué te basas, por qué lo dices, cómo lo sabes, cuáles son las consecuencias de lo que dices. Ese tipo de preguntas que tienen que ver con lo que son las preguntas filosóficas. Y desde pequeños.
Entonces, bueno, se han hecho investigaciones, se están haciendo de cómo la aplicación de estas metodologías o de estas concepciones o de estos proyectos educativos, pues contribuyen a que las personas, los niños, los adolescentes, pues vayan creciendo moralmente, hay estudios que se están haciendo sobre esto. Bien. Usted acaba de acotar una palabra que una persona que nos está escuchando seguramente se hace, moralmente. Y la palabra moralmente, y hemos hablado de ética. Entonces aparece la doble perspectiva, ética y moral. Mis estudiantes de ética profesional, de hecho, les he pedido que vean este programa y ellos han estado haciendo la pregunta de la diferencia entre la ética y la moral, que es una pregunta clásica, pero usted de todas formas en su libro también la trae en uno de sus capítulos. Y aquí Gabriela Vallejo nos está preguntando, ¿cuál es tu concepto de la ética? Pregunta Gaby. Así que me parece pertinente aclarar, Tomás, en este momento de la entrevista, un poco esto de la ética y la moral. ¿Estamos hablando de lo mismo? ¿Estamos hablando de dos cosas? ¿Qué diría usted a ellos? Vamos a ver. No hay un acuerdo entre los sabios, entre los filósofos sabios sobre este tema. Yo he leído a autores que utilizaban de una manera la palabra ética que otros. Entonces, yo cuando hablo de ética, creo que me imagino que en el libro también lo haría, me imagino que empecé definiendo lo que voy a entender por una cosa y por lo que voy a entender por otra, para que así nos pongamos de acuerdo en el significado de los términos. En la línea en la que yo más cómodo me encuentro, sabiendo que hay otras formas de entender y responder a tu pregunta, en la línea que yo me coloco es la moral tiene que ver con nuestras costumbres. Tiene que ver, por ejemplo, se habla de la moral cristiana. El cristianismo, por ejemplo, ¿no? Tiene una serie de normas, etcétera, morales. Entonces yo, si soy cristiano y me preguntan por qué no haces una cosa o por qué lo haces, es que me lo impide mi moral. No hace falta ser cristiano, puedes no tener ninguna religión y tienes una moral. Consideras unas cosas bien y otras cosas mal. Entonces a mí, por ejemplo, no me gusta presentarme, cuando tengo que dar clase en el instituto o en la universidad, no me gusta presentarme, no me gusta la palabra profesor de moral, porque parece que vas a moralizar. Okay. En un sentido de la palabra moral, que no se dice. La ética. Yo la ética la entiendo, siguiendo a otros autores, eso no es una cosa mía, como filosofía moral. Reflexión filosófica sobre la moral. Entonces, la moral tiene que ver con las normas, costumbres, y ética es la rama de la filosofía que piensa, que reflexiona sobre la dimensión moral del hombre. En ese aspecto, claro, no me gusta que me llamen profesor de moral, me gusta que me llamen, en todo caso, profesor de ética. No sé si me he explicado. Muy bien, y se ha explicado muy bien, Tomás. Pero tú coges algunos otros autores de estos sabios de los que leemos todos para entender y poder utilizarlo de otra manera, ¿eh? Claro, de hecho hay una cita que tú mismo trabajas y la traes. ¿Qué pensamos del siguiente texto? Y la quisiera leer, de John Dewey, y me parece muy esclarecedora. Dice Dewey, la moral es desarrollar el discernimiento, la capacidad para juzgar el sentido de lo que estamos haciendo y para usar ese ejercicio en la orientación de lo que hacemos, no por medio del cultivo directo de algo llamado conciencia, razón o facultad de conocimiento moral, sino fomentando aquellos impulsos y hábitos que por experiencia sabemos que nos hacen sensibles, generosos, imaginativos e imparciales para percibir la tendencia de nuestras incipientes actividades. Una cita bastante compleja, sobre todo cuando él señala, no por medio del cultivo directo de la razón, porque tal vez en la tradición más occidental nos hacía referencia a un ejercicio respaldado por el cultivo de la razón, tal vez distando de Kant, por ejemplo. Yo le quisiera preguntar en ese sentido de la distinción que usted nos hace ahora sobre ética y moral. En las comunidades de diálogo, entonces, ¿qué estaríamos cultivando? ¿La ética o la moral en esa perspectiva? Vamos a ver. Es complicado. Lo que me estás preguntando es complejo porque además es que depende a quién leas te va a contestar de una manera o de otra.
Es así. Además, en los últimos minutos de la entrevista, Cuando yo voy a clase de ética, en la asignatura que se llama ética, antigua, antes, ética, incluso el mismo título de mi libro utiliza la palabra ética, no preguntas sobre moral, sino preguntas sobre ética. Me puse en un plano, digamos, filosófico, es decir, reflexión sobre es como una especie como de metaconocimiento. Es un conocimiento sobre la dimensión moral. Entonces, claro, al final, lo que queremos, por lo menos en el planteamiento nuestro de filosofía para niños, nuestro objetivo no es que los niños y los adolescentes acaben sabiendo mucho de ética, que acaben sabiendo mucho de Aristóteles, que acaben sabiendo mucho del imperativo categórico, no, sino que vayan creciendo como sujetos morales. Entonces, pero no es mi misión como profesor o como dinamizador o como sea, decir que tienes que pensar, sino dar herramientas para que ellos vayan pensando. Me acuerdo, es una anécdota un poco. Me acuerdo que hace bastantes años, muchos años, yo tenía un grupo en el instituto, tenía un grupo de alumnos de ética, era alternativa con la religión, entonces yo tenía pocos alumnos en aquel grupo. En aquella época, estoy hablando del año 86, no habías nacido, entonces... ya estaba caminando por ahí. Luego lo miras, en el 87. Y entonces en España se estaba planteando pues hacer una legislación que regulara pues todo lo que tenía que ver con los vientres de alquiler, con la gestación in vitro, con todo ese tipo de adelantos científicos que había. Y había que hacer una legislación. Entonces se creó un comité, el Comité Palacios, la Comisión Palacios. De ese comité estaban distintos diputados del Congreso. Y lo primero que hicieron fue recabar información de los distintos grupos que trataban ese tipo de problemas, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista ginecológico, desde el punto de vista sociológico, para a partir de ahí reflexionar, dialogar, etcétera, e intentar establecer una ley que, bueno, pues que respondiera, una ley seria que respondiera a estas preguntas y a estos planteamientos nuevos que tenía que ver pues con las técnicas de reproducción asistida. Bueno, entonces yo aquel verano pues cogí y bueno, pues esto lo voy a plantear yo en mis clases para que vean mis alumnos cómo se puede gestionar el tema moral, etc. Bueno, el caso es que un día estábamos tratando de no sé qué historia y va un alumno y me dice, pero Tomás, ¿tú qué piensas de esto? Digo, mira, lo que yo piense no es relevante. Lo que me interesa a mí es que penséis vosotros. Digo, yo no os quiero comer el coco. Es la expresión, no te quiero, no sé, en Colombia... No se utiliza mucho, pero te la entendemos. Pero se entiende, ¿no? Yo no quiero comer, yo no quiero manipularte la cabeza. Entonces la alumna dice, mira, Tomás, déjate de tonterías. Tú manipúlame, no, cómeme la cabeza bien, pero cómemela bien, la cabeza. Digo, no puedo yo comer la cabeza de nadie. Yo no estaba diciendo cómo tenían que comportarse. Yo no era un profesor de moral. Yo era un profesor que daba pie a que se reflexionara sobre cuestiones y problemas morales. Entonces, sí. Es perfecto, Tomás, y además nos deja súper provocados. Y termino con esta frase. Tomás Miranda, invitado especial el día de hoy, nos ha hecho una afirmación. Su propósito, además, con el libro y con todo lo que se hace en Filosofía para Niños, es que los niños crezcan como sujetos morales. No son clases de ética, no son clases de autores de la tradición. Estamos buscando que las personas sean cuidadosas, sean críticas, sean creativas. Hoy, invitado especial en El Puente, Tomás Miranda, con su libro Preguntas para pensar en ética, un libro que ustedes pueden también incluso comprar en línea. Bueno, lo pueden, no sé si está en digital, pero por lo menos se puede hacer la compra en la página de Educar, y a partir de ahí seguramente lo harán llegar. No sé técnicamente quién lo distribuye en cada país, porque seguramente estarán preguntándonos en México, en Colombia, en Chile también nos están saludando, en Puerto Rico, nos saluda Fabián Mancilla desde Chile, y seguramente nos quedan muchos temas. Gaby, sí, nos va a tocar hacer otro programa con Tomás Miranda, porque este tema es extraordinario y hoy hemos quedado provocados. Se nos fue el tiempo, Tomás, se nos acaba el tiempo del puente. Ha sido muy rápido, me ha pasado el tiempo con mucha rapidez. Y he estado muy a gusto contigo, pues con los oyentes, casi todos amigos, algunos a lo mejor no los conozco, pero ya nos conoceremos, y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer
Gracias, Tomás. Gracias, para nosotros un gusto tenerte. Y animador del diálogo. Gracias, gracias, Tomás. Un abrazo para todos y para todos los que nos han seguido a través de las plataformas web, a través de Facebook, a través de YouTube. Para mi Yolanda Pavón, un saludo muy especial. Ella está en Chicago, así que le saludamos desde Bogotá, Colombia. Gracias, Tomás, él en España. Y ustedes recuerden que tienen una cita con nosotros todos los días a las 11 de la mañana. Los jueves estaremos hablando de filosofía para niños. Yo soy Víctor Rojas y esto ha sido todo en El Puente. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.